entonces vamos a dar tiroides. Bueno, muchas veces, ¿verdad? Se habla de cómo la hipófisis es la madre de las glándulas endocrinas, justamente por la función que tiene de, a través de las hormonas que secretan la adenohipófisis, regular a todas las glándulas. Y así como la hipófisis es la madre de todas las otras glándulas, la tiroides también es una glándula muy importante, porque a través de la secreción de las hormonas tiroides, que son T3 y T4, puede regular al metabolismo de prácticamente todos los órganos. Entonces, mientras la tiroides esté funcionando bien y, estemos en un estado de eutiroidismo, es decir, concentraciones normales de hormonas tiroides, entonces los demás organismos van a estar funcionando bien. Porque lo que hace la tiroides es como que, o sea, que las hormonas tiroides es como que actuar como un combustible, por así decir, que impulsa las funciones del metabolismo. Entonces, cuando hablamos del metabolismo basal o de la regulación del metabolismo en general, lo que hace es justamente eso. Por eso cuando hay una deficiencia de esas hormonas, el funcionamiento del organismo es más lento, es decir, las personas son más somnolientas, tienen un tracto gastrointestinal más lento también, todo eso va a ser alterado porque justamente falta ese impulso que se da por las hormonas tiroides. Entonces también son así muy importantes y por eso es tan importante, ¿verdad? Bueno, en esa parte habla mucho del origen embriológico de las cosas. Lo que más ustedes tienen que manejar es sobre todo son las fechas, ¿está bien? Sobre todo la fecha de origen y todo eso y de inicio de función, porque no es lo mismo el inicio o sea, que el origen, o sea, el inicio de la formación como el inicio de la función. ¿Está bien? Eso también, por ejemplo, ustedes tienen que saber diferenciar y yo sé que en ese parcial se suele preguntar mucho más todavía ustedes que este año tuvieron la mala, ¿verdad? De que se está dando mucho embrión con ustedes, ¿verdad? Entonces, la glándula tiroides inicia su desarrollo en la cuarta semana, pero ella va a ser funcional en el feto recién en la semana 14. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque antes, entonces, de esa semana 14, como nosotros no tenemos una función de la glándula tiroides, entonces el feto depende 100% de un buen funcionamiento de la glándula tiroides de su madre. Entonces, si hay un problema de la glándula de la madre, va a alterar algo que es el desarrollo del sistema nervioso central. El desarrollo del cerebro del bebé depende de la función de la glándula tiroides. Y como en ese primer trimestre de desarrollo el feto no tiene una glándula tiroides funcionante, depende 100% de la madre. Por eso es muy importante que las embarazadas tengan un control óptimo de su función tiroides, ¿verdad? Entonces inicia su desarrollo en la cuarta semana. ¿Y de dónde empieza? ¿Verdad? Del piso de la faringe primitiva, que es un origen endodérmico. Ustedes saben, ¿verdad? Que hay un descenso del tejido tiroideo que es guiado por el conducto tirogloso, ¿verdad? El conducto tirogloso va a hacer ese traslado, ustedes ya dieron eso en anato, desde de la faringe primitiva, que se correspondería, ¿verdad? Más o menos al piso de la boca, y va a terminar en su posición anatómica que ustedes conocen ya, ¿verdad? Entonces, lo que hace ese conducto es ir guiando el tejido tiroideo hasta que se aloja en donde nosotros realmente conocemos, que es su porción terminal, y desde ahí va a empezar, ¿verdad?, a proliferar, a formar los lóbulos. Anatómicamente ustedes saben que están formados por dos lóbulos, izquierdo y derecho, que se unen a través de una pequeña porción que es el istmo. Ese conducto tirogloso en la mayoría de las veces involuciona, ¿verdad? Y va a formar entonces el ligamento y en algunos casos también queda una remanencia a través del lóbulo piramidal que ustedes también conocen. Eso también son cositas así que ustedes tienen que ir sabiendo porque se suele preguntar, ¿verdad? Y las células parafoliculares, que son las secretoras de la calcitonina, recién a partir de la séptima semana se van a formar. Ellas se forman del cuerpo último branquial que corresponde a las bolsas faríngeas. Creo que era la cuarta o la quinta bolsa faríngea, el origen de las parafoliculares, que también después ustedes van a ver que las bolsas faríngeas son el origen de de las glándulas paratiroides, ¿verdad? Que van a ser antagonistas en función de estas células parafoliculares. Las células parafoliculares
secretan la calcitonina. La calcitonina regula la concentración de calcio de forma, o sea, que de forma contraria al aparato hormonal, ¿verdad? Ambas actúan en la regulación de la calcemia. Calcemia es la concentración de calcio en la sangre, pero una de ellas desciende y la otra sube. Pero ellos tienen justamente ese origen similar en cuanto a embriología, justamente porque tienen una función no es una función similar porque son antagonistas entre ellas, pero actúan en ese mismo sentido de regular la calcemia. ¿Está bien? Entonces, graben bien principalmente esto, diferenciar inicio del origen de la glándula tiroides, cuarta semana. Inicio de la función recién en la semana 14. Y ahí en el medio está el inicio de la formación de las células parafoliculares. Bueno, entonces, estructura externa, ustedes ya conocen, son los lóbulos, ¿verdad? Ya saben que tiene ese color medio amarronado, si tiene un peso aproximadamente de 15 gramos, un poquitito más, es una estructura bastante uniforme. Ahora vamos a conocer su estructura interna. Ustedes ya vieron algunas de las láminas de glándula tiroides cuando dimos epitelio, vieron, ¿verdad? El ejemplo de una glándula endocrina y también del epitelio cúbico simple, ¿verdad? Que habíamos visto. Bueno, ¿qué tienen que saber principalmente? Que la estructura interna de la glándula tiroides está compuesta por unos folículos tiroides, que son las estructuras funcionales. ¿Por qué son las estructuras funcionales? Porque estos folículos contienen estas células que van a conformar, esas células epiteliales que van a conformar el epitelio cúbico simple, que es el encargado, las células de ese epitelio son las encargadas de producir las hormonas tiroides T3 y T4, que no es la principal función. La principal función de la glándula tiroides es secretar T3 y T4. La calcitonina también se secreta ahí, pero lo principal es T3 y T4, ¿está bien? Entonces, la secreción va a estar dada justamente, estas células van a actuar en la producción de las hormonas tiroides. Y estas células van a delimitar un folículo, o sea, que van a delimitar como una cavidad llena de un líquido, que es un líquido gelatinoso, está bien, es un líquido gelatinoso, que se ve así en las láminas al menos, en la microscopía, se ve como algo, un rosado acelular, ustedes no ven ninguna célula acá, es totalmente acelular, es una tinción bien tenue. Y siempre cuando algo es bien rosado, ustedes deben asociar con la presencia de proteínas, es decir, es un líquido gelatinoso que almacena a las proteínas que son la tiroglobulina. Esa proteína es una proteína rica en tirosina que contiene almacenada a las hormonas T3 y T4. Entonces, acá se almacena T3 y T4 mediante, ¿verdad? Las proteínas que son las tiroglobulinas. Entonces, cuando la glándula tiroides que contiene esos coloides que son como una prisión, ¿verdad? De T3 y T4. Entonces, cuando el cuerpo necesita T3 y T4, él se reabsorbe a través de ese sitio y es mandado a los capilares que van a encontrarse en ese intersticio interfolicular. ¿Está bien? Eso quiero que ustedes tengan en cuenta. Entonces, eh, además de eso, también es importante que ustedes sepan que como estos folículos almacenan T3 y T4, entonces el cuerpo tiene contiene como un almacén así de T3 y T4. Entonces, por ejemplo, la glándula tiroides puede dejar de funcionar y recién después de 3 o 4 meses nos vamos a dar cuenta de esa disminución de la función justamente porque hay un stock, por así decir, de T3 y T4, ¿está bien? Entonces tienen que saber que es un ejemplo de epitelio cúbico simple, ¿sí? La porción apical algunas literaturas le llaman tiroidocitos a este epitelio cúbico simple, ¿verdad? Entonces las células de ese epitelio tienen su porción apical mirando hacia ese coloide. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque en esa porción apical hay como microvellosidades que lo que hacen es absorber a través como una hidrólisis que va a ir haciendo a ese coloide, le va a absorber. Por eso a veces ustedes ven esos puntitos blancos que parecen así manchita, parece cuando cae una gota de agua, ¿verdad? Sobre la fotocopia, sobre la hoja, se queda esa manchita blanca. Eso quiere
decir que se está reabsorbiendo ese T3 y T4 para mandarle hacia la sangre, ¿está bien? Bueno, entonces se ve así, esta es la porción basal y estas celulitas que ustedes ven así, que son más claras, ven cómo es diferente, su tamaño es mucho mayor y también son mucho más claras si comparadas con estas células que ustedes están viendo acá y su ancho es mucho mayor comparado con su altura, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de un epitelio cúbico, la característica que debería tener era que su ancho sea de la misma medida de su altura, que es lo que cumple esta celda. Es como un cuadradito el cúbico, ¿verdad? Y esta no, esta es mucho más ancha que alta. Entonces, no es una célula cúbica, sí es mucho más. Acá, por ejemplo, está un poquitito deformada, pero acá se ve mucho más redondeada, mucho más gordita. Se ve mucho más citoplasma. Y es un citoplasma mucho más claro, mucho más tenue. Estas son las células parafoliculares. Las células parafoliculares, ellas como tal no forman parte del folículo, porque el folículo tiene la función de producir T3 y T4. Y las parafoliculares, justamente su nombre se dice así porque están adyacente a los folículos. O sea que ellas no forman parte de los folículos, pero ellas están envueltas en la lámina basal. La lámina basal sí les envuelve, es decir, lo que les separa las células de su espacio extracelular, también le envuelve a esas células parafoliculares. Y eso suele ser tema de examen, se suele preguntar eso en la teoría al menos, ¿está bien? Y el doctor lo que suele jugar mucho acá es colocar una flecha acá y decir qué secreta esta célula. Y esta célula va a secretar T3 y T4. Y esta que va a secretar calcitonina. ¿Está bien? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, tranqui. Bueno, entonces vamos a pasar. Este, por ejemplo, es un esquema que me gusta mucho porque muestra bien cómo esas células parafoliculares se encuentran como que descansando sobre nuestras células foliculares. Entonces, acá, por ejemplo, ustedes ven que ellas ya no forman por parte. Esto, por ejemplo, es nuestro folículo. El folículo está formado por las células foliculares y por el coloide. ¿Está bien? Coloide es la gelatina que contiene T3 y T4. Las células foliculares son las que están adyacentes a eso, por eso se llaman porque están al ladito de esas células foliculares. ¿Está bien? Y ellas siempre vamos a ver así cómo se encuentran entre, a veces se puede ver al ladito de las células foliculares por una diferencia, por el corte, ¿verdad? A veces hay una distorsión en el momento del preparado de las láminas, o se puede encontrar acá. Y algo que es muy importante es que hay una abundancia muy grande de irrigación. Por eso siempre se ven muchos eritrocitos en las láminas. Y como yo les había mencionado también en otras oportunidades, por ejemplo, la tiroides, 15 gramos nada más tiene y recibe varias arterias que le mandan sangre, ¿verdad? Y eso es porque es una hormona que su funcionamiento es muy importante, o sea, que es una glándula cuya función es muy importante, secreta hormonas que van directamente a la sangre, no tienen un conducto. Entonces es muy importante que esa irrigación sea muy abundante. Y eso no se cumple solamente con la tiroides, se cumple también con la suprarrenal, con la hipófisis. Por eso siempre en las láminas de esas glándulas vemos muchos eritrocitos. ¿Está bien? Bueno, acá nada más lo que yo ya les había mencionado, ¿verdad? En las células foliculares también se llaman células principales. Ellas son las que producen T3 y T4 y ellas se ven más basófilas, ¿verdad? Justamente porque ellas van a producir la tiroglobulina, ellas tienen que tener un retículo endoplásmico muy abundante para la producción de esas proteínas que son la tiroglobulina abundante en tirosina, ¿está bien? Y como les había dicho, su porción apical contiene como que microvellosidades que auxilian en el proceso de absorción de ese coloide. Las parafoliculares van a ser las que están por dentro de la lámina basal, sí, pero no forman parte del folículo como tal. Y ellas pueden estar agrupadas en cúmulos o pueden estar solitas. Ellas son mucho más pálidas, su tinción es mucho más atenuada, ¿está bien? Acá, por ejemplo, ustedes le vieron parafolicular como que descansando sobre la porción más basal de la célula, y acá parece que está entre las células, está bien, pero todos estos, acá también, por ejemplo, hay otro ejemplo, esta también podría ser una célula parafolicular, está bien.
Y atiendan porque el doctor suele colocar flechas. Si le pone flecha acá, ¿qué secreta? T3 y T4. Si les pone flecha acá, es calcitonina, o acá o acá. O si no, a veces cuando quiere ser más malo, él pone la flecha y dice, la hormona secretada por esta célula se encarga de, y le ponen las opciones. Bueno, las láminas de tiroides, la verdad, son muy características. La teoría para mí es más, es muy largo, entonces, y son muchas informaciones nuevas. Ustedes leen por primera vez un mundo de funciones, hormonas, retroalimentación y todo eso, pero sí tienen que saber las funciones de las hormonas. No hace falta que sepan así estrictamente, pero al menos así lo principal, porque se suele preguntar mucho eso en el examen. Siempre suele preguntar, por ejemplo, en esto, y me acuerdo que se preguntaba mucho la diferencia entre la prolactina y la oxitocina, cuál era de producción y cuál era de eyección, la función de la ADH, sistema renina, angiotensina, aldosterona, la calcitonina y PTH, también se pregunta mucho la diferencia entre las dos, tipo esas cositas tienen que ir sabiendo lo básico aunque sea porque sale mucho en el examen. Si no me equivoco, en el libro había una tablita que resumía las funciones, entonces traten de darle una miradita hoy a la noche, ¿está bien? Bueno, y acá entonces, ¿cómo vamos a reconocer que es una glándula tiroides? Primero, lo más característico es que va a haber, ¿verdad? Ese coloide, que es esa gelatina blanquecina, bien rosadita, es amorfo y es acelular. No hay células conformando parte de eso, ¿sí? Y contenemos a las celulitas, que son las células foliculares, que forman un epitelio cúbico simple, ¿está bien? Es un epitelio un poquitito más, acá se ve bien como es, bien cúbico, como se ve el núcleo y se ve poquísimo citoplasma, pero los núcleos son redondeaditos, no como el plano, que el núcleo era bien aplanadito, bien más fusiforme, por así decir. Y además de eso, nosotros vemos en la zona que está interfolicular hay una celularidad que corresponde a lo que serían nuestras células parafoliculares más pálidas. Y siempre hay una abundancia de vasos sanguíneos. Entonces, si yo les circulo todo esto es un folículo. ¿Qué es esto? Es el coloide. Esto es el epitelio cúbico simple que está conformado por las células foliculares. ¿Está bien? Y estas manchas blancas que yo les había dicho es nada más la absorción de esas hormonas tiroides que están almacenadas acá. Y si les pregunta el doctor cómo está conformado el coloide, por tiroglobulina que contiene almacenada a las hormonas T3 y T4, ¿está bien? Y acá, por ejemplo, no está nomás con mucha calidad esta lámina, pero les señalé algunas de las celulitas más pálidas que diría yo que podrían ser nuestras células parafoliculares. Esta, por ejemplo, se ve un núcleo y es una célula. Acá también hay otra. Estas dos, por ejemplo, me parecen células parafoliculares porque son más pálidas, son más gorditas, ¿está bien? Esta también podría ser bien pálida, bien gordita. Ven como ni su núcleo no es ese, no es así, ese, esa basofilia intensa, ¿verdad? Sino que es mucho más pálido. Si yo comparo, este es mucho más negrito y este es mucho más clarito, ¿verdad? Acá también nosotros vemos células parafoliculares, acá también células parafoliculares. Entonces acá en esta lámina, si yo les pongo la flecha roja, señala una célula capaz de producir y ahí tendrían que responder a la calcitonina. Acá también, esta, por ejemplo, ustedes ven cómo está como que formando parte de ese epitelio, pero es una célula mucho más gordita, ¿sí? Es una célula mucho más gordita y es bien pálida, bien blanquecina, ¿sí? Entonces podría ser una célula parafolicular. Yo le pondría parafolicular antes de folicular justamente porque ven como estas dos son mucho más claras si nosotros comparamos con estas, ¿verdad? Son mucho más claras y son mucho más gorditas, mucho más redondeaditas. ¿Está bien? Acá, este sí ya se ve mucho mejor. Bueno, tenemos a nuestro folículo conformado por el coloide. Esta es una tinción diferente, pero eso se ve así más, como que más rojo, como más vino, ¿verdad? Comparado al anterior. Pero este sigue siendo nuestro coloide. Acá nosotros vemos las células foliculares que están conformadas por un epitelio cúbico simple. Y ven acá como esas burbujitas, parece como una espuma que se va formando. ¿Logran ver esto?
Esto corresponde a la reabsorción, o sea que hay una hidrólisis de ese coloide para reabsorber T3 y T4, ¿está bien? Y si miramos con mayor proximidad, acá hay algunas células que son más pálidas. Ven cómo su núcleo es bien intenso, llega a ser un azul bien intenso o incluso llega a ser casi negro si miramos desde lejos, ¿verdad? Entonces, esto corresponden a las parafoliculares. Este también a las parafoliculares. Pero acá nosotros vemos en el intersticio, sí, ven cómo es bien clarita y bien redondita. Parece un huevito así cuando se frita, ¿verdad? Tiene un citoplasma bien abundante y bien, ven como todo esto que ustedes ven acá es de un mismo color, entonces acá podría ser una agrupación de células parafoliculares. No se olviden que ellas pueden estar formando cúmulos de células en el intersticio entre los folículos. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende hasta ahí? Sí, Bueno. Las células parafoliculares también se llaman células C. También se les puede llamar como células C. Acá, por ejemplo, se ve los folículos. Acá, por ejemplo, los folículos están con un epitelio un poco más aplanadito, pero eso es normal. Cuando hay mucho coloide, a veces las células pueden estar más aplanadas, ¿está bien? No porque ustedes no digan, bueno, pero esto no es un epitelio cúbico simple, entonces no va a ser tiroides. No, puede llegar a ser plano simple también, justamente porque cuando hay mucho coloide se pueden aplanar, pero no es que no va a haber. Y vamos, acá por ejemplo ya se ven algunas células más grandecitas. Y vemos acá en el intersticio, ¿sí? Estas células que son bien grandes, con un núcleo o sea que con un citoplasma bien pálido, y ellas son muy grandes, que son las células parafoliculares o son células C, ¿está bien? PC es de ser células parafoliculares. Y acá también se ven otras células parafoliculares. Y acá, por ejemplo, les puede señalar con las flechitas y preguntándoles, ¿verdad? Y ven como hay siempre muchos eritrocitos, hay muchos capilares, muchos vasos sanguíneos. Acá, por ejemplo, se ve una glándula tiroides muy activa, vemos cómo hay mucha hidrólisis de ese coloide, ¿sí? Vemos acá un cúmulo de células parafoliculares. Ese cúmulo está formado por células mucho más pálidas, con un citoplasma más abundante. Acá sí se reconoce bien un epitelio cúbico simple y está el coloide. Ven como acá, mientras más grande va siendo, más aplanado se va haciendo el epitelio. ¿Está bien? Entonces, acá son nuestras células foliculares y acá tenemos un cúmulo de células parafoliculares. Esto que yo les señalo acá, ¿qué sería para ustedes? Célula C, Una célula C o parafolicular. Muy bien. ¿Y cuál es su secreción? calcitocina, Calcitonina. Bueno, acá vemos otra vez los folículos. En esa tinción, por ejemplo, se ve mucho mejor los gránulos que hay en el interior. Siempre se describe ¿verdad? El nucleolo, todo eso, pero nosotros generalmente no llegamos a ver el nucleolo en el microscopio óptico, solamente en el microscopio electrónico. ¿Verdad? A veces se suele ver el nucleolo cuando hay, por ejemplo, una condensación de la cromatina o algo así, pero acá, por ejemplo, se ven esos gránulos, ¿sí? Solamente por la tinción diferente se ven mejor esos gránulos y acá, por ejemplo, podría ser el nucleolo, pero se ve, acá sí se aprecia bien cómo es un epitelio cúbico simple, ¿sí? Vemos cómo hay coloide, cómo hay también hidrólisis de este coloide por la reabsorción y nosotros vemos acá que en el intersticio hay un gran cúmulo de células que son las células parafoliculares o las células C, ¿está bien? Esta celulita lo que ya está muy grande, ¿verdad? Para ser folicular. Ven cómo se aprecia bien que su citoplasma es redondo. Entonces, en esta yo le llevaría más hacia una parafolicular que está, y esta también, que están entrometidas, ¿verdad? Entre los folículos. A veces por el corte nomás se suele distorsionar de esa forma, pero estas dos yo le llevaría más hacia una parafolicular, siéndoles sincera. Esta es una parafolicular, pero estas son las foliculares. Esta es una parafolicular. Esto nada
a una tinción diferente les quise mostrar, porque en el caso que les salga una lámina así y ustedes no consiguen así ver su colorcito, no es rosadito, no deja de ser una glándula tiroides. Sepan reconocer que, bueno, ¿qué va a hacer esto? Hay un epitelio cúbico simple y en el medio hay como algo, está ocupado por algo, ¿verdad? No veo rosadito como era el coloide de las láminas del libro del Histology Guide, pero sigue siendo una glándula tiroides, pero con una tinción diferente. Esto es el coloide y estos son los folículos. Obviamente acá es un poco más difícil de reconocer cuáles van a ser nuestras células parafoliculares, ¿verdad? Pero sigue estando presente. Acá, por ejemplo, también muchos coloides, se aprecia bien el epitelio cúbico simple, ¿sí? Se ve acá los coloides que están ocupando los folículos y un cúmulo intersticial de células parafoliculares. ¿Hasta ahí tienen alguna duda en cuanto a las láminas de tiroides? Todo bien. Bueno, avisen nomás, ¿sí? Con eso entonces lo que serían las láminas, nosotros terminamos y vamos, les voy a dar un pantallazo así general de lo que sería la función porque es muy larga la clase, entonces no me voy a detener tanto en eso en su síntesis, pero les voy a dar así aspectos básicos para que se puedan defender aunque sea mañana, ¿verdad? Bueno, como yo les había mencionado, la función de la glándula tiroides, ella secreta tres hormonas, ¿verdad? T3, T4 y la calcitonina. T3 y T4 tienen la misma función, solamente que lo que se diferencia es que la T4, que es la tiroxina, es la que se secreta en mayor cantidad, pero no es la más activa. ¿Por qué? Porque la T4 se une durante más tiempo a las proteínas de transporte, ¿verdad? En el cuerpo. Entonces, a las proteínas plasmáticas. Entonces, hay mucho T4, pero T4 no es tan activo justamente por eso, tiene una menor actividad, porque se une de forma más estable, por así decir, a las proteínas de transporte, de las proteínas plasmáticas, y T3 está más libre, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es más activa. Y la diferencia entre ellas nada más es la concentración de yodo. Ambas están formadas por el aminoácido tirosina unido a yodo, solamente que T4 va a tener 4 yodos y T3 va a tener 3 yodos, ¿verdad? Justamente esa es la diferencia entre ellas, ¿verdad? Y yo me acordaba que T4 es un número más grande, entonces vamos a tener mayor cantidad. Y la que tiene mayor cantidad no es la más activa, entonces T4, que es el número más grande, más cantidad. Y el otro, entonces, es el más activo, que es T3, ¿está bien? Como yo les había explicado inicialmente, la tiroides manda en el metabolismo de todos los órganos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla, ¿verdad?, de que regula el metabolismo basal nada más es la cantidad mínima de energía que nosotros necesitamos para mantener las funciones basales, es decir, aquellas funciones que son empleadas para mantener nuestra supervivencia, como la respiración, la regulación de la temperatura, el control por ejemplo, la irrigación de los órganos a través de la frecuencia cardíaca, eh, por ejemplo, el control del tracto gastrointestinal también, ¿verdad? Todo eso es regulado, no es que es empleado, es regulado por las hormonas tiroides. Y son funciones que nosotros no nos damos cuenta que se están realizando todo el tiempo para mantener nuestra supervivencia. Entonces, cuando T3 y T4 aumentan, lo que hace es aumentar esas actividades. Entonces, por ejemplo, aumenta la velocidad del tracto gastrointestinal. Por eso las personas que tienen un exceso de T3 y T4 suelen tener cuadros de diarrea a repetición. Eh, y por ejemplo, no suben de peso justamente por eso, porque tienen mucha diarrea, ¿verdad? Como aumenta el metabolismo, todo el cuerpo está trabajando a millón, aumenta también su hambre. Todo eso que ustedes van a ir conociendo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Son personas más ansiosas, no consiguen conciliar el sueño, tienen sudoración excesiva, todo eso también es importante, ¿verdad? Extremidades frías, frecuencia cardíaca muy aumentada, justamente porque es como un combustible que acelera los procesos. No es que los procesos no se van a dar si no hay T3 y T4, se va a dar, pero de una forma mucho más lenta.
T3 y T4 acelera ese proceso, ¿verdad? Y si es que faltan, entonces todo va a estar más lento. Un tracto gastrointestinal más lento, una frecuencia cardíaca más lenta, la persona es más somnolienta, sus pensamientos son mucho más lentos, tiene dificultad de aprendizaje y todo eso. Bueno, y también, ¿verdad? Influye en el crecimiento corporal. Y la regulación de T3 y T4 está dada por la TSH, que era secretada por la hipófisis. por la Isso. adenohipófisis es muy grande ya para ustedes, ya saben neuro y adeno, por la adenohipófisis, ¿está bien? Que le regula entonces a la secreción de T3 y T4. Bueno, en el caso, por ejemplo, de que la hipófisis no secrete TSH, puede haber una disminución de la producción de T3 y T4, porque el impulso está dado por la TSH. Y a la TSH, ¿quién le regulaba? TRH, TRH, que viene de hipotálamo. hipotálamo. Muy bien. Bueno, entonces este esquemita es del libro de Fisio, pero me gusta mucho porque muestra justamente estos caminos, ¿verdad? T3 y T4 a producir, van a ser producidas por la tiroides, ¿verdad? Van a ser producidas por la glándula tiroides, van al cuerpo, realizan sus funciones, pero como ellas son secretadas en la sangre, ellas pasan a través de la sangre por la hipófisis y en la hipófisis van a haber sensores que van a reconocer esas concentraciones. Si T3 y T4 son bajos, ¿qué va a hacer la hipófisis? Va a mandar más TSH. Manda el TSH y el TSH va a tratar de estimular a la tiroides. Y en algunos casos, ¿verdad? Puede aumentar la producción de T3 y T4. Si no hay ninguna patología, aumenta la producción de T3 y T4. El hipotálamo, en el caso de que, por ejemplo, se llegue una información al hipotálamo de que hay una baja concentración de TSH, entonces el hipotálamo aumenta la TRH, que es la tiroliberina, y que va a actuar en la adenohipófisis, y a su vez la adenohipófisis va a aumentar la producción de T3 y T4. ¿Está bien? Nada más es un esquemita para que ustedes vayan conociendo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, algo que me ayudaba mucho a mí cuando estudiaba, hasta ahora la verdad me ayuda mucho en eso, es que ustedes entiendan que nuestro cuerpo siempre va a tratar de mantener un equilibrio, o al menos acercarse lo máximo posible a un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Si algo se desregula, el cuerpo va a luchar lo máximo que pueda para regular eso. Entonces, en el caso de las hormonas, siempre las hormonas tienen su regulación así por retroalimentación, ¿verdad? Entonces, si hay mucho T3 y T4, ¿qué va a pasar? Va a llegar mucho T3 y T4 a través de la sangre a la hipófisis y entonces la hipófisis va a decir, bueno, yo tengo ya demasiado T3 y T4. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a disminuir, la respuesta va a ser disminuir TSH para que se bloquee este estímulo y la tiroides disminuya la producción. Si es que la hipófisis reconoce que hay poco T3 y T4, entonces la respuesta a ese poco T3 y T4 va a ser mandar más TSH para estimular mi glándula. ¿Está bien? Pero no es lo mismo decir, por ejemplo, que fue la causa. Tipo, eso no fue la causa, eso va a ser la respuesta recién. ¿Está bien? Bueno, y la calcitonina, que es la otra hormona producida por la tiroides, es producida por la célula C, está bien, no es producida por el folículo y no se almacena en el folículo también. Y ella no es regulada por la hipófisis, ella es regulada por las concentraciones de calcio en la sangre. ¿Qué son las concentraciones? ¿Cómo se llama también la concentración de calcio en la sangre? Calcemia. Entonces, cuando tenemos un aumento de la calcemia, es decir, una hipercalcemia, lo que va a hacer el cuerpo es tratar de disminuir ese calcio. ¿Y cómo lo hace? A través de la calcitonina. La calcitonina disminuye las concentraciones de calcio en sangre, o sea que disminuye la calcemia. Uno, a través del depósito de calcio en los huesos, es decir, le activa a los osteoblastos para que produzcan el depósito de calcio en los huesos.
2, aumentando su eliminación. También promueve un aumento de eliminación, pero esto es menor medida. Su principal acción es producir el depósito de hueso en el calcio, porque no vamos a poder eliminar todo el calcio que tenemos, ¿verdad? Debemos depositar porque va a llegar si llega el caso de que estemos en una hipocalcemia, o sea que una disminución del calcio, entonces nosotros necesitamos de forma rápida aumentar la reposición. ¿Y cómo el cuerpo va a aumentar esa presencia de calcio en la sangre? A través de la paratormona, que la paratormona lo que hace es aumentar la resorción de los huesos para mandar, ¿verdad?, el calcio en la sangre. Y la paratormona actuaba también sobre los osteoblastos. ¿Por qué? Porque los osteoclastos no tenían receptores de paratormona. Entonces lo que hacía era actuar sobre los osteoblastos para que produzcan una proteína que es un ligando que va a ser el RANK y el RANK va a actuar sobre los osteoclastos. ¿Está bien? Entonces no se olviden de esto también. Esa regulación, eso siempre es tema de examen en esto, calcitonina y paratormona, ¿verdad? Y no se olviden que los osteoclastos no tienen receptores para nuestra paratormona, pero que ambas están trabajando juntas, paratormona y calcitonina. Cuando el calcio está muy elevado, quien entra es la calcitonina y disminuye la calcemia. Cuando nosotros tenemos poco calcio, quien actúa es la paratormona y lo que va a hacer es aumentar esa calcemia, ¿está bien? La paratormona actúa cuando hay una hipocalcemia y aumenta la misma, y la calcitonina actúa cuando hay una hipercalcemia y disminuye la misma. Y una forma rápida de acordarse es paratormona es para la sangre, o sea que va a mandar calcio en la sangre, ¿está bien? Entonces así se acuerdan rápido, no tienen que estar pensando. Mandan calcio para la sangre, también para tu hormona, PTH. Y este es un esquemita muy didáctico para mostrar todo lo que yo les estuve explicando. Si nosotros tenemos en la sangre baja concentración de calcio, quien va a actuar es nuestra paratormona. Baja concentración de calcio en la sangre, eso es un estímulo para que las paratiroides empiecen a mandar paratormona para la sangre, ¿está bien? Ahora, si es que tenemos altas concentraciones de calcio, las células C, que son las células parafoliculares, van a recibir ese estímulo y van a empezar la producción de calcitonina, ¿está bien? Y la calcitonina lo que va a hacer es bajar ese calcio en sangre a través del depósito a los huesos. Y la paratormona lo que hace es quitar quitar el calcio de los huesos a través de la resorción, va como que producir, como hacer que los osteoclastos empiecen a hacer como que ese raspadito, ¿verdad? Y va a eliminar el calcio de los huesos y va a mandar hacia la sangre. Bueno, la síntesis de las hormonas tiroides les voy a dar así de forma bien rapidita, pero quiero que ustedes lean eso porque se suele preguntar siempre. Si es que no me equivoco, en el libro había una imagen que explicaba así los pasos de forma rápida. Entonces, tienen que mirar si bien. Yo les voy a dar así los pasos básicos para que vayan teniendo en cuenta. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que hacer es esas células parafoliculares que nosotros vimos eran más basófilas porque tenían un retículo endoplasmático bien desarrollado. ¿Por qué es importante eso? Porque esa tiroglobulina, que es una proteína, la tiroglobulina es una proteína glucosilada, ella se va a secretar en los ribosomas que están anclados, ¿verdad?, a la membrana de ese retículo endoplásmico rugoso. Se va a producir esa tiroglobulina. Ella es una proteína rica en tirosina. ¿Por qué? Porque esa tirosina es la que forma parte de las hormonas tiroides, ¿verdad? Ustedes van a ver que se forman los intermediarios, que son los monoiodotirosina, el diodotirosina, que van a ser, ¿verdad?, tirosina más un iodo cuando es monoiodotirosina o tirosina más dos iodos cuando es diodotirosina. Entonces, el primer paso es producir esa tiroglobulina que se almacenaba ¿dónde? ¿Dónde se almacenaba la tiroglobulina? Um coloide?
en el coloide, ¿sí? Entonces, esa tiroglobulina se va a producir en el retículo endoplásmico, luego se va a glucosilar también en el retículo endoplásmico y luego en el Golgi, y se va a almacenar en el coloide, ¿está bien? Y ella va a ser rica en tirosina. Eso ustedes tienen que saber, y tienen que saber que se llama tiroglobulina. Tiroglobulina es la proteína que se almacena en el coloide que va a proporcionar las tirosinas para producir posteriormente T3 y T4. Bueno, luego nosotros necesitamos del yodo, porque les dije que esas tirosinas se iban a iodar. El yodo es proporcionado a través de la alimentación. Está bien, nosotros contenemos el yodo a través de la sal yodada, ¿verdad? Está regulado para nuestra región, y él va a entrar a través de los capilares por transporte activo. Y lo que se suele preguntar es justamente esto. El NIS hace un transporte de sodio y de yodo, ¿está bien? Y eso se suele preguntar. En la parte basal de las células va a haber un transporte de yodo, que es un transporte activo, y se suele preguntar esto, si el NIS hace el transporte en la porción apical o basal, ¿está bien? Una vez que entra en la célula, en las células foliculares, va a ser transportado hasta llegar a la porción apical, cuando va a hacer un transporte, va a haber un transportador de yoduro y cloro, que lo que hace también es mandar el yodo hacia la porción extracelular, o sea que va a mandar hacia la luz del folículo, que es donde está el coloide. La luz del folículo es donde está el coloide. Entonces, el NIS es un transportador que está en la porción basal, y lo que hace es un transporte de sodio y de yodo. Y el otro transportador es la pendrita. La pendrita está en la porción apical de lo que sería nuestra célula folicular. Es decir, si venimos acá va a estar la pendrita, que es la que hace un transporte de cloro y de yodo, y hacia acá, en contacto con el capilar, hacia la porción basal, es donde va a estar nuestro NIS, que es un sim portador de yodo y de sodio. ¿Está bien? Eso también suele preguntar el doctor, estos dos, ¿dónde está cada uno de ellos? Una vez que llega a la luz, el yodo debe ser oxidado. ¿Y cómo va a ser oxidado? Por una enzima muy importante que ustedes deben conocer su nombre, que es la TPO, que es la enzima peroxidasa tiroide. Que es justamente por sus siglas en inglés, se llama TPO. Tienen que conocer entonces lo que está en rojo acá. Porción basal hay el NIS, porción apical hay pendrita, y en la porción apical el transporte es con cloro, y en la porción basal es con sodio, ¿está bien? Y el TPO va a ser la enzima que va a oxidar al yodo, le oxida al yodo. Eso también tienen que saber que es una oxidación lo que se produce. Y el tercer paso, como ahora nosotros ya tenemos la tirosina que estaba en la tiroglobulina y ya tenemos al yodo, podemos unir a los dos para formar los precursores que van a ir uniéndose luego para formar las hormonas tiroides. Entonces lo que hicimos primero fue formar la proteína, que es lo que nos va a proporcionar tirosina. Luego nosotros trajimos al yodo, llegó por los capilares, fue interiorizado en la célula a través del NIS, en la porción basal, en la porción apical fue transportado por la pendrita, y en la porción luminal ya de nuestro folículo fue oxidado por la TPO. Ahora, ya tenemos yodo y ya tenemos tirosina. Tirosina en la tiroglobulina, yodo está ahí oxidado. Lo que tenemos que hacer es unirle a los dos. Y cuando nosotros unimos una tirosina a dos yodos, cuando unimos una tirosina a dos yodos, formamos lo que se conoce como diiodotironina. Y cuando unimos una tirosina a un yodo, formamos una monoyodotironina, ¿está bien? Entonces, estos precursores ustedes deben conocer, porque ellos van a ser los que se van a combinar para formar T3 y T4. Si yo uno dos diodotironina juntos, yo voy a tener ¿cuántos yodos? 4. Entonces yo voy a formar la tiroxina, que es el T4. ¿Por qué es T4? Porque tiene 4 yodos. Tiene 2 tirosinas y 4 yodos. ¿Por qué? Porque yo uní 2 diiodotironinas. ¿Se entiende eso?
Chicos, ¿se entiende? Sí, sí. Bueno, y si yo uno una diiodotironina con una monoiodotironina, ¿qué voy a tener? ¿Cuántos iodos voy a tener? 3. 3. 3. Y ahí voy a formar 3 iodo tironina. T3, que es la triiodotironina. Voy a formar T3. Entonces, para formar T3, yo voy a juntar una diiodotironina y una monoiodotironina. Para formar T4, yo uno 2 diiodotironinas. ¿Está bien? Sí. ¿Qué es lo que dice acá? T4 es la que más se forma, es la más abundante, número más grande, mayor cantidad. Y T3 se forma menos, pero es la más activa. Y toda esa T4 que se forma en mayor cantidad, posteriormente en los tejidos periféricos se va a convertir en T3. ¿Cómo le convertimos en T3? ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que T4 tiene un iodo a más. Entonces lo que se hace en el tejido periférico es quitarle un iodo, ¿está bien? Se le quita un iodo y ahí se convierte en T3 y eso ocurre en los tejidos periféricos. ¿Qué quiere decir eso? Que ocurre en tejidos que no son la tiroides, que es donde van a actuar esas enzimas, ¿está bien? Bueno, en la reabsorción se suele preguntar de vez en cuando principalmente la diferencia entre ellas, entre la vía lisosómica y la vía transepitelial, ¿está bien? Yo me acuerdo que se solía preguntar eso, la pendrita y la megalina se solía preguntar de vez en cuando. Entonces sepan que en la vía transepitelial de absorción, es decir, después ya de que están listas esas hormonas, recién después de eso va a ocurrir la reabsorción. Y la vía lisosómica es la principal vía y creo que a veces el doctor solía colocar tipo la megalina actúa en la principal vía de reabsorción del coloide y no, porque la principal es la lisosómica y la megalina actúa en la transepitelial. ¿Está bien? Bueno, acá por ejemplo, después de la reabsorción, cuando ya llegan a los capilares, hay unión a las proteínas plasmáticas. La principal de ellas es la globulina fijadora de tiroxina, ¿está bien? Siempre fijadora se ve con B por sus siglas en inglés, entonces se ve la TBG, que es globulina fijadora de tiroxina. Es la principal de todas y justamente se llama así porque le une mucho a la T4, por eso es que tiene una actividad menor. Y eso también se suele preguntar cuál es la principal globulina y es la TBG, ¿está bien? Eso sepan, si quieren darle una repasadita después con las cosas de teoría que dicen acá, creo que va a servir mucho, ¿está bien? Después le tenemos a la transdirrectina, que es la segunda, y la albúmina es la que menos se une a esas hormonas, ¿está bien? Y solamente 1% realmente queda libre, el resto queda unido a estas proteínas. Y como les había dicho, la mayoría de T4 se va a convertir posteriormente en T3 justamente por la eliminación de uno de sus iodos a través de una enzima que es la deiodasa. La iodotironina deiodasa se llama. Y los principales sitios para eso son riñón, hígado y también corazón. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a paratiroides. En la paratiroides también debemos conocer su origen, aunque sea, así como la tiroides también tenía su origen endodérmico, acá la paratiroides también. Y justamente las células parafoliculares, que eran las células C, tenían también su origen en las bolsas faríngeas, ¿verdad? Solo que acá las glándulas superiores tienen un origen en la cuarta bolsa faríngea, que era la que podría corresponder a las parafoliculares, creo que eran cuarta o quinta bolsa faríngea. Y acá, por ejemplo, las superiores van a corresponder a la cuarta bolsa faríngea y las inferiores a la tercera. Esto también suele ser tema de examen, suele preguntar esto de la tercera y la cuarta. Y el número grande está arriba y el número pequeño está abajo, ¿está bien? Entonces, la cuarta bolsa es arriba, son las superiores, y la tercera bolsa es abajo. No habla nada de fechas ni nada así, pero esto sí se suele preguntar. Bueno, en la paratiroides nosotros tenemos dos tipos de células, además de muchos vasos sanguíneos. Tenemos a las células oxífilas y a las células principales.
Las células principales son las que secretan al aparato hormona, que es la PTH, ¿está bien? Ellas son las células más abundantes y son las que tienen la función endocrina en esa glándula. Por eso su nombre es célula principal, porque es la que le da la función principal a nuestra glandulita, que son las glándulas paratiroides. ¿Está bien? Son células más pequeñas, ¿sí? Y su citoplasma no es muy abundante, tiene poco citoplasma, son más redonditas y ellas son así bien más pálidas. Ellas son bien pálidas porque tienen mucho glucógeno en su estructura. Siempre cuando algo tiene glucógeno o tiene lípidos en su estructura suele ser así más claro justamente por la tinción. ¿Está bien? Entonces, ellas, ustedes van a ver acá en el esquema del libro está al revés, ¿verdad? Pero las principales tienen que ser células más claras, más pequeñas y más abundantes. Entonces, vamos a ver un gran número de ellas. Son más pequeñas, no tienen citoplasma tan abundante y son las que tienen la función de secretar el aparato hormonal. ¿Está bien? Las oxífilas, ellas suelen ser mucho más grandes, ellas suelen tener una tinción mucho más evidente, ¿verdad? Son mucho más oscuras y hasta ahora no se conoce realmente su función, al menos hasta el momento en que yo hice esa diapo, no se conocía una función para ella. Entonces, ellas no son productoras de hormonas, ¿está bien? Ellas no producen la PTH. La PTH quien produce son las células principales. Y eso también a veces el doctor suele colocar la lámina y pone una flecha. ¿Cuál es o cuál de las células es la encargada de secretar PTH? Pone A, una flechita apuntada a las células principales, B, a las células oxífilas y C, ambas. Y es solamente A, ¿está bien? Ah, eso es lo que les había dicho de las oxífilas. Su tinción es más evidente, son bien acidófilas, son mucho más grandes y suelen estar así formando como pequeñas islas, suelen estar así aisladitas formando cúmulos de células, ¿está bien? Que están así juntitas. Que era como nosotros vimos que a veces podían estar las células C en la tiroides. Y con el tiempo en la paratiroides se va a ir acumulando más tejido conjuntivo y también tejido adiposo. Y vamos a las láminas. Como les dije, las células principales son células más chiquititas y su tinción es mucho más tenue porque tenía una alta concentración de lípidos. Ven como ustedes ven muchos núcleos y hay como ven que hay una línea acá que les delimita. Entonces yo sé que esto es el citoplasma de la célula, pero ven como que no hay una tinción, no hay no se tiñe, no se pinta, ¿saben? Entonces acá también se ve un núcleo, se ve una membrana, ¿sí? Y yo sé que esto es mi citoplasma, pero prácticamente no se pinta, ¿está bien? Acá también se ve el núcleo, se ve una membrana y prácticamente no se pinta. Se ve un núcleo, se ve una membrana que es esa línea y prácticamente no se pinta. Entonces, con eso yo quiero que ustedes entiendan que habla ahora de esa tinción más atenuada, de algo más pálido, ¿está bien? Entonces, esto corresponde a mis células principales. Son las células secretoras de PTH. Acá ven como hay muchos vasos sanguíneos, hay muchos capilares. Esos capilares están llenos de eritrocitos. Están formando su pila de moneda, ¿verdad? Acá hay muchísimos eritrocitos. Acá también ven como es bien claro. Yo sé que estas son toditos células. Ven como acá, por ejemplo, se ve bien como hay una separación entre las dos, pero su citoplasma no se pinta. Entonces, estas son las células principales y son las productoras de PTH. Acá nosotros vemos tejido conjuntivo formando, ¿verdad? Los tabiques en la glándula. Y acá esa isla formada por varias y varias células bien acidófilas, bien rosaditas, mucho más grandes, son las células oxífilas. ¿Y las células oxífilas qué función tenían? Hasta ahora no se conoce muy bien una función realmente, ¿está bien? Entonces, no se olviden, para no caer en trampitas por si el doctor le ponga una función atribuida.
Bueno, acá, por ejemplo, nosotros vemos a la glándula paratiroides en su asociación íntima con la glándula tiroides. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros vemos los folículos, vemos que hay la hidrólisis, ven como esas manchitas. Acá se ve excelente cómo se ve acá esas manchitas, ¿sí? Acá, por ejemplo, hay arteriolas. Se ven acá las manchitas de la hidrólisis, ¿verdad? Del coloide. Hay mucho tejido conjuntivo. Y nosotros vemos acá ya la paratiroides. Mirando acá a simple vista estas células, ustedes me dirían, ¿qué me podrían decir? Analizando su forma, su cantidad y su color. ¿Dirían que son las células principales o las oxífilas? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se te escucha. ¿Cuál dirías que son las oxífilas o las principales? Estas celulitas que estamos viendo. Las principales. Las principales. Acá, por ejemplo, la tinción engaña un poco. Pero ¿qué pasa? Esta cantidad de células nosotros tenemos que desconfiar que no van a ser las oxífilas. ¿Está bien? Justamente porque hay una gran cantidad de células. Engaña un poco porque acá la tinción no está tan atenuada como acá. ¿Sí? Acá, por ejemplo, está mucho más clara. Acá se ve un poco más oscura, pero es nada más por la diferencia de tinción que se empleó en ambas muestras, ¿está bien? Y justamente porque hay una gran cantidad de células, entonces van a ser las células principales. Espérenme un ratito nomás, chicos, voy a tener que pausar. Acá, por ejemplo, en esta lámina, en este sí se puede diferenciar bien entre las dos. Bueno, primero, ¿qué observamos acá? Vemos algunas células que son pequeñas, ven cómo parece que su citoplasma está así con burbujitas, parece, hay una tinción leve, pero no es una tinción muy intensa, parece que está con un fondo sucio. ¿Por qué es eso? Porque son células pequeñas, ¿está bien? Y su citoplasma tiene una gran cantidad de lípidos y de glucógeno, lo que hace con que su citoplasma parezca que esté sucio. Estas células pequeñitas, ¿cuáles células van a ser? Principales. Las células principales. ¿Qué secretaban las células principales? Para tu hormona. Para tu hormona. Muy bien. Y ahora tenemos células que son bien grandes, no vemos muy bien la diferenciación entre una célula y otra, es decir, no hay un límite bien marcado entre una célula y otra. Son células bien acidófilas, ¿sí? Acá también, uy, acá también se ve, por ejemplo, estas células que dirían que son, esas que le estoy señalando. Estas células dirían que son estas o que son estas células. Principales. Células principales también, células secretoras de paratormón. Y acá nosotros vemos a las células oxífilas, que son estas. Acá vemos muchos vasos sanguíneos y esto podría corresponder a la gran cantidad de tejido adiposo que hay en la glándula paratiroidea. Acá también vemos una gran concentración de tejido adiposo, ¿está bien? Y vemos acá unas células, estas células, ¿qué dirían ustedes que son? Estas células.
Principales. Células principales, acá también. Todas estas son células principales. ¿Cómo sabemos que son células principales? Son células más pequeñas, son células que no tienen un citoplasma muy abundante. Su citoplasma es bien claro, ven cómo es bien clarito, así, su citoplasma. Está bien, un citoplasma bien Y después, clarito. Y acá nosotros vemos células con un citoplasma mucho más abundante, con una tinción mucho más acidófila, bien intensa, que van y siempre van a estar agrupaditas formando como pequeñas islas, que son las células oxífilas. Acá también y acá también. Acá otra vez se ve. Bueno, si yo les digo estas, vamos a mirar así todo el contexto. Estas células, ¿qué van a hacer estas células? Oxífilas. Células oxífilas. ¿Qué secretaban? No sabemos. Bueno, estas también son grupos de células oxífilas. Estas también son grupos de células oxífilas. Acá hay otras. Acá también hay. Y todas estas otras células son Principales. células principales. Sí. Entonces son células, prácticamente se ve solo su núcleo. Acá también hay otro grupo de células oxífilas. Entonces acá hay una célula oxífila solita. Entonces son así, celulitas, las principales van a ser células que se ve prácticamente su núcleo nomás, son células así, un puntillado nada más de células, ¿está bien? Y son con su citoplasma más clarito. Y esto, el tejido adiposo. Acá se ve también a las células principales. Esta tinción, por ejemplo, confunde mucho porque se ve a las células oxífilas más claras, pero ven como su citoplasma es mucho más abundante. Sin embargo, su citoplasma es mucho más pequeño, solamente un puntillado. Entonces, siempre vean el contexto entero de la glándula. Si las células son más abundantes, si son células con poco citoplasma y si son células... y ahí recién miren la coloración. Muchas veces la coloración va a ser lo más fácil, pero no siempre. Entonces, miren si son células más abundantes y son así, ven, bien chiquititas, prácticamente formando núcleo nomás, van a ser las principales. Y casi siempre ellas van a ser las células más claritas, ¿está bien? Sin embargo, cuando son las oxífilas, son bien grandes, forman solamente pequeñas islas, no son muy abundantes. Entonces, y ven acá como su citoplasma es bien grande. Entonces van a ser las oxífilas. Acá hay vasos y acá hay tejido adiposo. Acá también hay vasos. Acá hay capilares llenos de eritrocitos. Y la función de la PTH, yo les había mencionado ya, ¿verdad? La PTH actúa en la regulación de la calcemia, aumentando la concentración de la misma. ¿Cómo hace eso? Aumentando la resorción ósea. No se olviden que la PTH debe hacer con que ocurra resorción ósea. ¿Quién hace la resorción? El osteoclasto, que es el que ustedes están viendo acá. Pero el osteoclasto no tiene receptores para la PTH, entonces depende de un ligando que es el RANK que va a ser producido, ¿dónde? Por los osteoblastos. Y no se olviden que ni la paratiroides ni la secreción de calcitonina, o sea que la paratiroides, como solamente secreta PTH, ¿verdad? La secreción de paratormona y la secreción de calcitonina no son reguladas por la concentración de... No son reguladas por la hipófisis ni por el hipotálamo, ¿está bien? Son excepciones. Entonces, si el doctor les pregunta cuál es la glándula que no está regulada por la hipófisis ni por el hipotálamo, un ejemplo es la paratiroides. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser el páncreas. ¿Está bien? Entonces son ejemplos de glándulas endócrinas que no están reguladas por la hipófisis. Esto nada más acciones como también puede aumentar el calcio, además de la resorción ósea, aumentando la absorción de calcio en el intestino a través de una activación de la vitamina
de 3, está bien, y a través de un aumento o una disminución, ¿verdad? Una disminución de la eliminación de calcio renal. Y al mismo tiempo que salva el calcio, pierde el fosfato. Y ahí lo que les quería preguntar si quieren seguir con suprarrenal o se quedan nomás con el PDF de Fabino. Por ejemplo, bueno, nosotros vemos ahora páncreas así. Y como ustedes saben, ¿se acuerdan de la parótida? La parótida, por ejemplo, era una glándula exócrina serosa, ¿verdad? Entonces, a veces se suele confundir un poco y en la final suele salir mucho. Entonces, un consejito, ahora por ejemplo no entra nada de eso, pero un consejito. Ustedes saben que el páncreas es una glándula. Hablamos de una glándula mixta en el caso del páncreas, no porque sea seromucosa, sino que porque es una glándula endocrina y exócrina al mismo tiempo, tiene esa salvedad, ¿verdad? Entonces vemos los acinos, que son acinos serosos. Esperen que esto llega, es lento. Los acinos serosos que nosotros ya habíamos visto, y yo ya les había mencionado que lo que diferencia al páncreas es justamente que los acinos, acá los canalículos empiezan ya en el interior del acino, entonces siempre ustedes van a ver ese puntito en el centro de los acinos. ¿Ven ese puntito, esa celulita en el centro? Es por el inicio de los canalículos acá. Y ven cómo hay esta luz, esta pequeña luz que no sé si logran ver mi cursor, pero esta pequeña luz indica que acá se iniciaron los canalículos. ¿Está bien? No me acuerdo ahora exactamente cómo se llamaban los canalículos, pero esto es un tipazo para que ustedes reconozcan rápido el páncreas cuando les muestra solo la parte serosa. La parte endocrina es más fácil, ¿verdad? Pero acá se ve esto. Entonces, cuando ustedes ven ese puntito en el centro es páncreas, porque el páncreas también puede tener tejido adiposo, así como la parótida, ¿está bien? Y se ve así esos puntitos en el centro que en la parótida no se ve. Uy, no sé qué hice, pero tenía uno bien lindo para mostrarles. Ay. Acá, por ejemplo. Acá, por ejemplo, se ve. Y los islotes son como islas, como ya les había mencionado en otra oportunidad, si es que no me equivoco, que son como estas islas formadas por un cúmulo de células que son más claritas, que contienen las células alfa, las células beta, las células P también creo que tenían, y tienen que saber lo que secreta cada célula, porque también suele ser tema de examen. La alfa secretaba el glucagón y la beta la insulina. Principalmente estos dos ustedes tienen que saber. Y la parte exócrina era la que secretaba las enzimas digestivas, ¿verdad? Quimotripsina y todo eso, ¿está bien? Entonces, y esto, les voy a pasar el PDF. Hay algunas mnemotecnias de suprarrenal que les quería mostrar, ¿verdad? Para ir acordándose, pero mejor que se vayan a leer, ¿está bien? Y les voy a pasar el PDF para que puedan darle una miradita. Este tiene suprarrenal.